Bueno, muy bien, ya nos metemos en la próxima entrevista de esta mañana. Como ustedes saben, estamos haciendo un ciclo de entrevistas a los candidatos para las elecciones departamentales. En este caso recibimos al profesor Yamandú Orsi, candidato a la intendencia de Canelones por el Frente Amplio. ¿Cómo anda, profesor? Muy bien, un gusto. Corre con el caballo el comisario. No. De hecho, el comisario es usted. No. Hasta el caballo del comisario se manca 20 metros antes. No. Como decían en el barrio, ¿está el pescado vendido? No. Ahí las cifras... Pero hay encuestas que son... No, las encuestas nos dan bien, vamos a andar bien, estoy seguro que vamos a andar bien. El tema es que la batalla hay que darla, la campaña no empezó todavía con toda la fuerza y hay que ir a septiembre y votar bien. No es cuestión de... ¿Qué es votar bien? Y tener la votación que hemos tenido por lo menos hasta ahora. ¿Cuánto fue usted ganó con qué porcentaje? Y con 19 ediles, andábamos en 50 y poquito. Yo creo que eso es el piso que tendríamos que sostener, o dicho de otra forma, lo que ha sido la votación histórica de nuestra fuerza política en Canelones, eso por lo menos, ¿no? Y eso, no nos olvidemos que hasta ahora había 9 candidatos a intendente. Que es cierto que unos se conocen más que otros se conocen muy poco, pero eso genera un abanico de opciones en el territorio, donde la gente se conoce, abanico de opciones para los municipios, porque es una campaña que no todos recordamos, hay 30 municipios en Canelones. Entonces, como no se pueden cruzar las hojas, se vuelve muy atractivo el votar al vecino en el municipio, y está bueno eso. Pero quizás reste o quizás... Eso obliga a multiplicar la política local. Política local, pero repercute después en la elección departamental. Porque es una variable que todavía ni siquiera las consultoras se han metido a analizar. ¿Qué quiere decir? Yo vivo en tal localidad, tengo que votar un candidato a intendente, o sea, la intendencia y junta departamental, y a su vez al municipio. ¿Qué me atrae más? Si lo que me atrae más es el municipio, ahí el voto va a ir de repente a la relación personal que se pueda tener en alguien que se conoce. Cuando eso ocurre, lo que pasa hacia arriba, o sea, lo que pasa hacia las departamentales, es muy cambiante. No se pueden cruzar hojas, no puedes poner al municipio de un partido y a lo departamental de otro, por lo tanto, ahí hay una variable que todavía... ¿Habría que cambiarlo eso? Yo estoy de acuerdo con que las elecciones municipales fueran 2 años después. O sea, diferirlas. Sí, las municipales. Pero eso es mi... Y seguir sumando elecciones al ciclo electoral. No pasa nada. Separarlo del ciclo. Pero estoy muy solo en esa propuesta, no me sigue nadie. No, porque es una realidad que una cosa es el candidato a la intendencia, sí, y otra cosa es el gestor de mi barrio, de mi ciudad, de mi pueblo. No se entrevéranos tanto. A mí me gustaría, pero de verdad, en la absoluta minoría, en todos los ámbitos donde lo planteo, me sientas loco. Lo otro que habría que hacer es que las hojas de votación para los municipios fueran, que no se pudo hacer, no hubo acuerdo, de que los candidatos a alcalde fueran candidatos a alcalde y no concejales. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú tuvieras un nombre alcalde y abajo una lista de candidatos a concejales. Como el alcalde es pago y el otro honorario, lo que tenemos hoy es que en el municipio, el consejo municipal, tenés a un alcalde y después otros alcaldes que no llegaron. Eso tiene un ruido ahí, genera un ruido. ¿Por qué no generar una lista donde hay competencia entre alcaldes que cada cual lleva su consejo? ¿Se le dejó servida a bandeja la oposición en Canelones por no juntarse, por no generar una candidatura única, por ejemplo, como sí se repitió, como se dio el caso acá en Montevideo? Sin duda es mejor, ¿no? Es más fácil competir así. No hay 2 lecturas para eso. También es cierto que después de octubre o en octubre más o menos quedaron los escenarios medio como pintados. Ya se sabe más o menos en los departamentos qué fuerza tiene una fuerza política y qué fuerza tiene otra. O qué peso tiene una fuerza y qué peso tiene otra. Evidentemente resuelve más o te ayuda más para llegar a la primera, a ser intendente, lo que a la hora del sumar no cambia mucho. ¿Qué quiero decir? Que la cantidad de ediles que se consiguen por parte de los colectivos políticos van a ser más o menos lo que cada uno tenga. Por supuesto que empuja bastante distinto si van todos juntos de cara a la campaña departamental. Pero pero ¿saben qué? Cuando se sacan esas cuentas y cuando los grupos políticos, cuando la fuerza política va a una elección, no solo miran quién va a ser el intendente o de qué partido va a ser. También hay que pelear por la Junta Departamental, y está bueno que así sea,
en cada municipio se da una batalla distinta y eso no es fácil pegarlo con cinta, como quien pega. No es fácil, porque son cabezas distintas. Hay corrientes distintas de pensamiento entre la propia coalición multicolor, y eso se nota en el departamento. Y bueno, es distinto, es mejor, pero tampoco te resuelve todo. La política en Uruguay tenía un latiguillo y es que el que gana Canelones gana la elección nacional. Eso cuando las elecciones eran juntas. Eran juntas. Pero después del cambio en el ciclo electoral se fue dando. Puede llegar a cambiar eso ahora. Puede llegar a cambiar. ¿Y qué relación se imagina como intendente de Canelones? Eventualmente el Frente Amplio también tiene grandes chances de repetir Montevideo. ¿Qué relación imagina con el gobierno nacional? De hecho, han aparecido ahora algunas situaciones con dineros de OPP, con las transferencias hacia los gobiernos departamentales. ¿Qué relación imagina? Yo la relación que me imagino es la que de repente hoy tengo con los que son actores fundamentales en el gobierno. Precisamente los ministros, fundamentalmente los ministros, o con gente del equipo de presidencia. Yo tengo una relación muy fluida, a tal punto que he ido más de una vez a hablar con algún ministro o ministra sobre temas de Canelones y la línea siempre es abierta porque esto no nace hoy, uno cultiva eso y en la vida política las relaciones interpartidarias son mucho más de lo que la gente piensa. Y obviamente y necesariamente hay diferencias entre las fuerzas políticas y no es lo mismo tener una relación con tu misma fuerza política que con otro partido. Sin embargo, también te obliga a ser más paciente y a entender algunas cosas. Con respecto a esto que tú dices de la OPP, tiene que ver con los dineros que van a venir para las intendencias. Sí. Pero ahí me animo a decir que es el planteo que surge del Congreso de Intendentes es un planteo global de todos los candidatos, de todas las fuerzas políticas en el interior del país, básicamente, y por supuesto también Montevideo. La relación entre el centro político y la descentralización que son las intendencias van más allá de los colores partidarios. Por lo tanto, a la hora de pedir o de pelear por los recursos para que aterricen en el territorio con la misma fuerza que hasta ahora, eso es unánime. Yo creo que es buena. A mí no me cuesta, al contrario, tengo... ¿No pone en tela de juicio que eso cambie, dice usted? Puede haber matices en algunos ministerios y, por supuesto, al ser filosofías distintas que orientan a una fuerza política y a otra, va a haber diferencia. Ahora, eso no perjudica y no debería perjudicar la relación. Me consta que lo he visto en los anteriores gobiernos, cuando el Frente era gobierno, la relación con los intendentes blancos del interior fundamentalmente era muy fluida. Eso se instaló como lógica y no creo que eso cambie. Estuvo Amin Nifuri estos días aquí en Arriba Gente hablando de varios temas, ¿no? Respecto a la candidatura por parte del Partido Nacional para las elecciones en Canelones. Y decía una cosa, o pedía una cosa, que se plantara un compromiso de gestión de 5 años. Que quien asumiera estuviera 5 años en la gestión. Trazando un poco el paralelismo con lo que repercutió acá en Montevideo con algunas candidaturas en el Frente Amplio, es decir, de tomar el mando de la intendencia, no como plataforma electoral, sino como gestión durante 5 años. Y usted claramente está en la lupa de la proyección del Frente Amplio para los próximos 5 años. Eso es indudable. Más allá de que si yo le pregunto a usted me va a decir que no, que está enfocado en Canelones. Pero, ¿usted se comprometería a gestionar 5 años Canelones o eventualmente los tiempos políticos son los que van a decir lo que va a pasar con Yamandu Orsi si es electo intendente? Pero esa pregunta estaría buena hacerla a todo el elenco político del interior también y la respuesta sería siempre la misma. Yo nunca he querido ir, por ejemplo, candidato a diputado por el departamento porque implica retirarme mucho antes de la gestión, que sí de repente va a ser una lista al Senado. Siempre he renunciado antes de terminar el periodo, o porque iba de suplente de Marcos en su momento porque fui candidato. Tuve que renunciar antes, nunca terminé los 5 años. Pero creo que es porque las normas establecen que así sea y es muy sano que así sea. Pero ya usted ahí entre líneas ya ve que empieza a haber palitos en la rueda al posible candidato Yamandu Orsi. Pero me parece que no le hace bien tampoco a lo que es la vida democrática. Por ejemplo, es como si yo le preguntara a Nifuri
Él se comprometió, se comprometería a estar en el Parlamento a los 5 años y cuando ahora quiere ser candidato a intendente. Eso por el absurdo, es absurdo plantearle eso. Es lo mismo que él plantea de la otra forma. Yo no puedo repetir como intendente, son solo 2 veces. Si quiero seguir con mi carrera política, me voy a tener que retirar antes. Vaya donde vaya. El cuánto y depende. ¿Para qué? Ahora, me parece que no ayuda nada las gestiones para 5 años, sin duda, por algo uno arma un equipo y me parece que no ayuda a introducir este tipo de cosas. Lo digo para todo el mundo, ¿eh? No ayuda porque... También para los candidatos del Frente Amplio que plantearon eso. Claro, no está bien. No está bien porque de verdad es como plantear una cosa que está en la tapa del libro. Salvo que yo diga renuncio a la actividad política. Porque yo, repito, si yo quiero ser diputado del departamento, que tengo que ir antes y que tengo que comprometerme ante un candidato. A ver, a mí ni Fury fue candidato a diputado, hoy está en el Senado. Es como yo le planteo, y no ibas a ir de diputado, pero ahora vas a ir intendente. No, está bien que así sea y está bueno que pase eso, más con legisladores de mi departamento, que yo soy hincha de los senadores canarios, porque nos hacía falta un poco más de peso ahí. ¿Lo incomoda o de alguna manera le gusta que ya el nombre suyo tenga una proyección de 5 años? Digo esto como pensando en las elecciones nacionales y como candidato del Frente Amplio. No, quienes estamos en la actividad política, que tu nombre, que existas en el radar, siempre es bueno. A ver, ay, no, me molesta. No, no molesta, al contrario, porque hay un tema de reconocimiento que uno tiene que ser agradecido, y soy agradecido. Entré a jugar en una cancha cuando Daniel me convocó a acompañarlo en la elección para el balotaje, que te da visibilidad y me dio visibilidad y como soy actor político y me gusta la política y estoy convencido con mi fuerza política, soy frente amplista, me gusta participar en las discusiones y me gusta tomar decisiones en mi fuerza política, en mi sector y también en el frente. Cuando te ofrecen la posibilidad de seguir en esto y a su vez tomando decisiones de otro nivel, siempre es bueno. Por lo menos a mí el día que me dé cuenta que no es lo mío, ahí daremos el paso al costado. Puede estar con la lupa puesta también de que utiliza de repente los dineros municipales como plataforma electoral, como trampolín. Puede estar en la crítica de eso también. Se lo puede aplicar a todos los que han llegado a cualquier cargo, ¿no? Porque nadie viene de la nada y se instala. Con ese criterio habría que venir de ser un absoluto outsider. Pero mirando para atrás es repetida esa frase, ¿no? ¿Cuál dice? Digo, esta de que se utiliza la gestión como trampolín digo, sí, en varios ejemplos, ¿no? A mí me no gusta, solamente del Frente Amplio, sino también de todas formas, a mí me gusta, partidos tradicionales. Me gusta que haya trayectoria en los que llegan a lugares altos. Que tengan una historia atrás. La trayectoria desconocida en la actividad política o la gestión me pone nervioso, por lo menos, ¿no? En Uruguay los outsiders no han tenido mucho éxito. Por lo general no pasa, como si de repente pasa en otros países, ¿no? Yo qué sé, no tenemos Tiririca en Uruguay, el payaso que llega a diputado. Es bueno eso que nos pasa. Entonces, si tu vida anterior o si tu gestión anterior sirve de trampolín para otras cosas, está bárbaro. ¿Cuáles son las prioridades para Canelones en estos 5 años que vienen? Es decir, se ha trabajado mucho en algunos aspectos. Por ejemplo, quienes vivimos en Ciudad de la Costa vemos que ha habido avance de obra en mucha cosa. ¿Cuál es el foco que tiene que poner Canelones en estos próximos 5 años? En primer lugar, tener en cuenta el panorama que se nos viene a nivel mundial y nacional y ser muy cuidadoso con los gastos, muy cuidadoso con la gestión. Pero no podés parar de hacer lo que normalmente y esencialmente hace un gobierno departamental, que es el tema de infraestructura. Eso no se detiene. Es cierto que hemos cambiado la relación y hoy tenemos mucho mejores pavimentos y mucho más alumbrado. Ahora todo se deteriora y tenés que... ¿Cuál es la urgencia de infraestructura, por ejemplo? Yo creo que ¿Qué zonas? ¿Qué lugares? La prioridad 1 hoy es el mantenimiento de todo lo hecho. Mantenimiento de todo lo hecho. Sí, porque es mucho lo que se ha hecho y es caro el día que se te cae. Cuando tú tienes una calle de balasto, que seguimos teniendo muchísimas, ¿no? Bueno, y se abre un pozo más, un pozo menos, pasa una máquina, la deja más o menos y vaya y pase. Cuando tú tienes pavimento firme, fundamentalmente asfalto, que es lo que la mayoría, y se empieza a deteriorar,
eso levantarlo después es tremendo. Es decir, es mucho lo que cuesta si no lo atendés a tiempo. Entonces tenés que estar siempre, como que esa prioridad ha ido aumentando a medida que vos vas haciendo cada vez más obra nueva. Por otra parte, los temas ambientales llegaron para instalarse con cada vez más fuerza. La idea es tener monitoreo en todos los cursos de aguas del departamento y los lagos. Ya empezamos por los lagos con boyas inteligentes, donde la propia ciudadanía puede tener información de cómo está. Eso está instalado y tenemos que ser mucho más activos en eso. Y después... Perdón, ya que menciona el tema ambiental, hay vecinos de Canelones que están muy preocupados y se van a movilizar en las próximas horas por este proyecto que hay ahí para la zona de Tapia, ¿no? Sí, exactamente. No sé si es el mismo el que estamos hablando. ¿A dónde va el ministro de Ganadería ahora en las próximas horas? Sí, tienen razón los vecinos. ¿Qué piensa usted? Y no estamos de acuerdo tampoco. No es un proyecto que nunca pasó por la Intendencia. Apareció como titular y nunca presentaron nada. Después fueron por Dinama y tampoco, no, nosotros no estamos de acuerdo en eso. No, está claro. El otro día fueron compañeros. ¿Dónde está ubicado exactamente? Y por ahí, a la derecha, si uno viene por la 11 hacia el sur, a la derecha de la 11, después de pasar Tapia. Pasando Tapia. Sí, por lo que tengo entendido es por ahí. Pero no empezó nada a construirse ni nada, ¿no? Es una propuesta privada. ¿Y no consultan a la Intendencia? Consultaron, sí. Pero después no volvieron. No pasó nada por la Pero después no volvieron. Ah, no volvió el proyecto. Tiraron la idea. Pasó por Dinama directo. No nos gustó, porque yo hablé con mis compañeros a ver si se acordaban cómo era, no nos gustó. Fueron por allá y va a ver, supuestamente tienen algunas tecnologías acorde. Ahora, me parece que no es el lugar para hacer algo de eso. No estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo con los vecinos y está bueno que se preocupen y se movilicen. ¿Y el mega basurero? No, primero no hay ningún mega, pero... Bueno, así ha sido rotulado. Sí, claro. El sitio de disposición final de residuos que Canelones tiene que mejorar, porque tenemos un vertedero bien resuelto en Cañada Grande, pero es vertedero, sin membrana. Este es un proyecto que se presentó, fue a la Dinama y todavía no hemos tenido ninguna señal contraria. O sea, nosotros no vamos a hacer nada que los técnicos entendidos en el asunto, que son la gente de Dinama, no nos diga que se puede hacer. ¿El cambio de gobierno puede llegar a tener un cambio en la opinión de Dinama? ¿Sabes lo que pasa? Que acá hay algo que no es fácil dar vuelta. Es decir, cuando son argumentos técnicos los que están en el juego, si hasta ahora viene todo bien, yo digo lo que me dicen los técnicos, esto se puede hacer así, se puede hacer... Tiene que haber otro argumento técnico para darlo vuelta. O lo otro que podría aparecer es una tecnología que acá no exista y que sea tan contundente que te pueda llegar, no digo obligar, pero a invitarte a hacer algo mucho más... de vanguardia. Yo no sé si hay condiciones y si hay tanta tecnología a disposición. Lo otro es que en todos los países del mundo, por más tecnología que tengas, relleno sanitario siempre tenés. Claro. Y quiero decir que hay algo que siempre sobra. Así generes energía, recicles. Entonces lo mejor, por supuesto, es, y lo tenemos que hacer, y en Canelones no va bastante bien, pero cuando tú miras las cifras de lo que reciclamos en Canelones, si bien a nivel nacional estamos bien, a nivel mundial somos de mitad de tabla para abajo lejos. Entonces, hay que mejorar la tecnología y si un día el gobierno nacional nos dice, no, eso no está correcto, haremos otra cosa. Bien. Cada 7 o 15 días voy a Ciudad Rodríguez, paso por Canelones y paso al lado del frigorífico Canelones. Rompe los ojos parado, aquello cerrado, parado. Es grande. 500, 600 personas en seguro de paro. El tema empleo es una situación... ¿Tiene algo para comentarle a esos trabajadores? ¿Sabe algo la Intendencia? O, la Intendencia, no, el candidato a la Intendencia. Lo que sabíamos... Usted está por fuera de la Intendencia ahora, pero con contactos políticos y empresariales a todo nivel. En algún momento estuvimos en contacto con la empresa. ¿Qué pasa? Está en una empresa brasileña que tiene 3 plantas. Es distinto cuando eran compatriotas y eran de a uno. Acá tenés Después fue minero. Un grupo, claro, es un grupo donde trabajan acá y de repente cierran acá. Depende también del volumen de ganado que haya para matar. Y pueden darse el lujo de parar una. Cuando el frigorífico Canelones tenía un solo dueño, o cuando era su único frigorífico, evidentemente la vida económica de esa empresa pasaba por la actividad que ahí ocurriera. Acá me parece que lo que ocurre es que se pueden dar el lujo de jugar con eso, ¿no? Por otro lado, en su momento lo que se planteó era el tema del peso del salario o de
que el laudo ahí en Canelones era el más alto de todo y que no era competitivo, etcétera, etcétera. Yo creo que operaron las dos cosas, ¿no? La posibilidad de tener la alternativa de matar en otro lado y no matar ahí. Creo que no nos hizo bien primero cuando se extranjerizaron los frigoríficos, pero además como grupos, eso creo que no nos hizo nada bien, al contrario, nos genera estas cosas. Y ahora hay un componente, un convidado de piedra que no teníamos previsto, que es la caída en las exportaciones por la pandemia, ¿no? Y eso, yo creo que eso es lo más preocupante. Por lo menos lo que te permite ver que el horizonte se pone cada vez más lejos. Es una planta que está muy moderna, que hizo mucha inversión por el tema ambiental y que le haya pasado esto. Claro. Yo creo que deberíamos revisar eso de cómo operan en el territorio empresas multinacionales que te generan que termina siendo rehén de los intereses de ellos, ¿no? Como intendente antes y como candidato a intendente ahora, cada vez que lo sentamos en la silla en Arriba Gente, una pregunta cantada es el saneamiento. Si bien es tema de OCE, la pregunta recurrente es saneamiento para el departamento. Se trabajó mucho en Ciudad de la Costa y en otros puntos del departamento. Había un proyecto, o por lo menos una idea, que en su momento usted, recuerdo, me la comentó, de trabajar en una convergencia en Montevideo, zonas limítrofes a Montevideo, por ejemplo también San José con Ciudad del Plata. ¿En qué quedó eso? Hay un proyecto que implica ampliar el saneamiento en Ruta 5 Sur, La Paz-La Piedra, parte de 18 de mayo, conectándose con el colector de Montevideo. Como en Montevideo la responsabilidad del saneamiento es de la Intendencia y en todo el interior es de OCE. Implica un acuerdo interinstitucional. Intendencia de Montevideo, OCE y nosotros. Ya está previsto y Montevideo cuando diseña su plan, tiene el caño, por decirlo de alguna forma, tiene la dimensión como para recibir lo que iría de Canelones de ser así. Hay un proyecto, hay un estudio hecho y está todo cerrado. Ahora, la nueva autoridad de OCE y el Gobierno Nacional tendrán que ver si destinan fondos, que son fondos BID por lo general, para ampliar el saneamiento en Ruta 5 Sur. Por otra parte, sigue siendo el tema costero un tema de mucha preocupación, y en Ciudad del Plata, en San José, que la OCE empezó a trabajar también. Canelones es el departamento con menor conexión a red de saneamiento, lo que también implica que pensemos en qué otras formas de saneamiento son viables, son buenas, y no cerrarnos a una sola forma. Tengo que cerrar. ¿Qué es Canelones Te Cuida? Me comentaron algo de Canelones Te Cuida por ahí. Nosotros andamos con... Yo tengo algunos informantes que me contaron. En algunas zonas del departamento hemos resuelto el tema de infraestructura, lo que es cierto que para moverte se generan dificultades. Por ejemplo, en Ciudad de la Costa, que con la obra de infraestructura no se hicieron veredas. Hubo que optar entre el drenaje pluvial o vereda. Al no haber vereda, se vuelve cada vez más peligroso, hay más velocidad, etc. Es un hecho que tenemos que flechar toda la Ciudad de la Costa, por ejemplo. ¿Va a flechar Ciudad de la Costa? Ah, sí, yo estoy convencido de eso. No tenés más remedio porque no tenés cómo andar. A lo que voy es, hay que empezar a pensar bastante más en el peatón y en el que anda en bicicleta, y por eso lo del Te Cuida. Implica otras cosas más, pero en el tema del tránsito está bárbaro, la infraestructura está bien, pero no hay mucha opción para, a menos que tengas auto, para moverte. Y además deberíamos resolver también cómo hacemos para alimentar con transporte público al corredor San Atasio, que quiere decir buscar una forma original y más económica para que podamos alimentar. Eso también es cuidarnos, que no tengas que arrancar caminando 20 cuadras para poder llegar a la parada de San Atasio. ¿Y eso qué sería? ¿Transporte local, por ejemplo? Pero distinto al tradicional. ¿Cómo? Y no pensar en los grandes ómnibus, de repente... Micros chicos. Micro o transporte eléctrico, ¿no? Que haga una circulación en un circuito. O que puedas alimentar. Hoy el transporte eléctrico pequeño te permite... ¿Lo va a hacer eso? Es la idea. Vamos a tratar de que salga. ¿Tiene una idea? No tengo idea. Pero tampoco es muy costoso, porque donde lo hagas con una aplicación y donde se vea que hay interesados, porque hay esa gente que se engancha. Ya nos hicieron alguna propuesta de alimentar el corredor San Atasio a través de una aplicación con transporte eléctrico. Hay que profundizar un poco más y sacarnos un poco de la cabeza que todo tiene que ser en ómnibus. Profesor, se nos fue el tiempo. Gracias por estos minutos y bueno, vamos a tener oportunidad de seguir conversando. ¿Cómo no? Con gusto. Cerramos con Yamandu Orsi por acá.